Saludos Corillo, espero que se encuentren bien, bienvenidos a este hogar, ¿verdad? Mi hogar. Espero que ustedes estén también desde sus casas celebrando Pentecostés desde casa. Así que hoy nos ha tocado el tema de la vida de los apóstoles, donde pues encontramos bastante de ellos en los evangelios, ¿no? Cuando Jesús habla sobre ellos y los encuentra y toda la cosa. Pero aquí yo me traté de buscar mayormente lo que es en Hechos de los Apóstoles, obviamente, pues nos da un poquito más allá de lo que pasó luego que Jesús pues sube al cielo, ¿verdad? Con el Padre, y pues nos da un poquito de la historia. Y buscando en la introducción del Hechos de los Apóstoles, acabo de encontrar, ¿verdad? Que dice que en los 3 años de vida pública que estuvo Jesús con ellos, él sentó la base de lo que es la iglesia hoy día. Y así que vamos a buscar rapidito la Biblia y vamos a buscarlo eso de rapidito. Vamos a buscar Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 16. Vamos rapidito, búscalo ya. Marcos 3, versículo del 13 al 16, donde dice que Jesús, ¿verdad?, reúne a sus primeros discípulos para darle la misión. Y dice así: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo del Feo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. ¿Qué pasa? Ya aquí en este monte, como dice al principio ahí, Jesús los reúne y empieza ya a darle las instrucciones que van a hacer, ¿verdad? Las conocemos mucho después, pero un poquito para que vayan viendo cómo va la cosa ya reuniendo a los 12. Luego coge a Pedro, ¿verdad? Y en Mateos 16, busquemos a Mateos 16, que es donde ya lo hace responsable de la comunión. Vamos a buscar Mateo rapidito. Mateos 16, ¿lo encontraron ya? Mateo 16, versículo 18, donde dice: Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Ya aquí le está diciendo como que hay que reunir esta comunión, ¿no? Esta comunidad también. Y ya le está empezando a dar ese poder y esa jerarquía, ¿no?, en todo esto. Pero también lo hace el guardián de la fe. Lo buscamos en Lucas. Busquemos Lucas 22. Lucas 22, versículo 31. Vamos a ver quién lo encuentra. Ok. Lucas 22, versículos 31. Y dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos, a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. O sea, ya lo está haciendo guardián de la fe, lo está haciendo que sea líder en todas estas cosas, y que no tanto por su fe, sino por la de sus hermanos. Por eso es que nuestro padre, ¿verdad?, el Papa Francisco, tiene también ese mismo poder, ¿no? Así que vamos ya más o menos, ¿verdad? También hace de estos 12 un pueblo de testigos. Si buscamos en Juan 15, buscamos rapidito Juan 15, versículo 16, nos dice, Juan 15, versículo 16 nos dice: Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den frutos y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. O sea que ya les está diciendo que ustedes van a ser testigos de todo esto que se está viviendo. Luego ustedes le van a pedir al Padre en mi nombre y Él se los va a conceder. Ellos son testigos de eso para que nos los enseñen a nosotros, y por eso nosotros que ahora le pedimos a Él para que por favor nos pueda conceder muchas cosas, ¿no? Y les prometió también el don del Espíritu Santo. Lo buscamos en Juan 16, el próximo capítulo, versículo 13, donde les dice: Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Ya les está diciendo lo que ahora mismo estamos esperando que va a suceder el domingo, que es Pentecostés. Ya Él se los está anunciando. Va a pasar algo. Y va a venir alguien que va a estar con ustedes en todo momento, ¿verdad?
Y iluminados también por la palabra de Jesús y animados por el Espíritu, ese pueblo se pone en camino para anunciar a todas las naciones las maravillas de Dios y para reunir en la unidad a esos hijos dispersos. Y lo vemos en Juan 11, versículo 52, donde nos dice: y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea, hay que reunirlos a todos nuevamente, y eso pues nos hace ese llamado también a nosotros, para que podamos reunirnos todos como hermanos que somos, ¿verdad? Así que con esta introducción más o menos ya los hechos de los apóstoles nos van diciendo como que todo el trabajo que ellos venían haciendo no era simplemente caminar con Jesús, sino ya le estaba dando varios trabajitos, ¿verdad? Que es lo que vemos en Hechos de los Apóstoles. Pero lo que pasa es que aquí en Hechos pues casi siempre resaltan dos figuras, que son Pedro y Pablo, que un poquito más adelante después vamos a hablar bastante de él. Pero lo que pasa es que ellos dos, obviamente los conocemos porque son que esas columnas importantes de nuestra iglesia. Pero Pedro se dedicó mayormente a lo que es la evangelización de los judíos, y Pablo a lo que es a los paganos, ¿verdad? Que él lo dice en Gálatas. Si buscamos Gálatas capítulo 2, buscamos rapidito por aquí Gálatas capítulo 2, versículos del 7 al 8, que dice: por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos. Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos. O sea, en pocas palabras, yo diría que a Pablo le tocó como que el underground, porque pues ya él sabía de dónde venía esto. Claro, todos sabemos de la conversión de Pablo, que ya mismo vamos a hablar sobre eso también. Pero ya él sabía dónde buscar a estas personas y cómo ir a buscarlo, y que como ya lo conocían, ver su conversión. Por eso le tocó como que ese grupito de allá, como uno diría, el underground. Así que también en Hechos de los Apóstoles nos enseña que ellos pasaron de Jerusalén por Judea, Samaria y hasta Roma, siguiendo la misión que Jesús les fijó que tenían que hacer. Lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. ¿Sabes? Ya él les había dicho todo lo que iban a hacer, todo lo que iba a pasar desde el principio del capítulo. Y si les damos un poquito de resumen de este capítulo, cuando tú ves los primeros 7 capítulos, vemos cómo estos apóstoles ya están pasando por lo que es Jerusalén. Del capítulo 8 en adelante ya van por Judea, Samaria y por todos esos lugares cercanos a estos pueblos, ¿verdad? Y ya del capítulo 13 en adelante nos encontramos ya con Pablo, que anda por Asia Menor, por Grecia, hasta que en el capítulo 28 estamos ya en Roma. Así que ya es un pequeño resumen de este libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Donde que ya Jesús le había dicho cómo había que hacer las cosas, y así fue, así sucedió y así está escrito. También tenemos que recordar, ¿verdad?, que ni lo que es Hechos de los Apóstoles ni los Evangelios son unos libros que son, digamos, biográficos de estos apóstoles, ¿no? Simplemente es para que vean el trabajo que ellos hicieron, cómo fue que sucedió todo. Y más bien el libro de Hechos de los Apóstoles es viendo el trabajo, ¿verdad?, por decir así, que hizo el Espíritu Santo en ellos. Y lo que nos invita a nosotros, porque si vemos muy bien a los apóstoles, podemos ver de que eran personas como tú y como yo, ¿sabes? Eran personas que trabajaban porque eran pescadores, eran recaudadores de impuestos. Hemos leído muchas veces en los evangelios que dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro, o sea, que era un hombre casado también, como muchos de nosotros también. O sea, son personas como tú y como yo, que trabajan, que son familia, pero hay que dejar todo y seguir a Jesús, ¿verdad? Pero así como también ellos como nosotros, vemos que tuvieron también sus encontronazos con Jesús, porque a veces no conocían bien lo que les estaba diciendo. Claro, ellos no tenían unos estudios en teología ni nada por el estilo, al igual que nosotros. Muchas veces nos dicen las cosas y no las sabemos. Así que ellos fueron poco a poco en ese trabajo,
Y es lo que vemos ahora en Hechos de los Apóstoles, cuando ya lo que viene es el Espíritu Santo aquí a decirle, esto es lo que hay que hacer. Y lo vemos cuando ya en el capítulo 1, que estábamos leyéndolo, ¿verdad? Versículo del 2 al 8, vamos a leerlo completito, que dice, al final del libro Jesús, lleno del Espíritu Santo, daba instrucciones a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y se habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Les respondió, no les corresponde a ustedes conocer los plazos y los pasos que solamente el Padre tenía autoridad para decir, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. O sea que en Jerusalén ellos iban a recibir ese Espíritu Santo que ya pues él sabía que ellos iban a estar allí. Porque cuando ocurre lo que sabemos, ¿verdad?, de la pasión y muerte de Jesús, sabemos que ellos en el momento en que lo apresaron, huyeron y se escondieron. Y estaban en Jerusalén cuando ocurrió la resurrección del Señor, porque si vemos en unos capítulos anteriores en el Evangelio, dice que, ¿verdad?, ellos van a Jerusalén. Así que ellos se encuentran allí, pues ya él sabe que van a estar allí esperando ese momento. Y les dice cómo van a estar bautizados ahora en el versículo 5, cuando les dice, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. O sea que hay que esperar, como nos pasa ahora, que estamos esperando a que llegue el domingo. Y ese Espíritu los va a hacer que sean criaturas nuevas, llenas de mucha energía. Y ese mismo Espíritu lo vemos mucho antes en Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, donde dice, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. O sea que estaba desde el primer día de la creación y que iba a venir sobre ellos para inaugurar los tiempos nuevos. La iglesia que está construida esas columnas sobre ellos será en primer lugar y ante todo la obra del Espíritu Santo. Y de ese Espíritu sacarán los apóstoles esa fuerza para ver en todo el mundo de ser testigos del resucitado. Y eso lo vemos cuando pasamos al capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 1 al 11, donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración. Pero estos no son todos galileos. Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros lo oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes. Y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. ¿Verdad? Esa expresión, ¿verdad? Cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Se dice 3 veces, si prestas atención. Mira, el versículo 6 lo dice. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. El versículo 8 lo dice también. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Y en el versículo 11, y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué nos indica esto? Que el milagro de Pentecostés fue ese mismo.
que cada uno lo pudiera oír hablar en sus lenguas, ¿sabes? En su idioma. De que venían gente, ahí lo dice, de Roma, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de otros lugares, y ellos eran galileos de otra parte que no hablaban esos idiomas, y ellos los entendían en su propio idioma. Que ese es el verdadero milagro de Pentecostés, de que pudieran llevar ese mensaje de Dios a otras partes del mundo con esa fuerza de que ellos quizás no tenían en ese momento. Luego de ese momento, si vemos un poquito más abajo, ¿verdad? En el mismo capítulo 2, versículo 14 al 41, pues ya aquí es cuando se demuestra esa fuerza en los apóstoles, porque ya aquí Pedro da su primer discurso a las personas, ¿sabes? Ya no está Jesús dando los discursos como los hacían los evangelios, ahora aquí están ellos haciéndolo. Está Pedro dando un discurso, y para darle un pequeño resumen, ¿verdad? Dice que él habló con esa fuerza y llegaron muchas personas hasta afligirse y creer en lo que él estaba diciendo, que le explicaron. Pero ¿qué tenemos que hacer? Y él le dice, pues arrepiéntanse y bautícense. Y es ahí cuando dice que se convirtieron miles de personas, ¿verdad? Y comenzó lo que era la comunidad primitiva. Que lo vemos en el versículo 42 de ese capítulo 2, donde dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Sabes? Ya empezaron a reunirse esa primera comunidad. Luego de ellos haber dado mucho testimonio de Cristo, ¿verdad? En esas tierras, llega un momento en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, cuando meten preso a Pedro y a Juan, y ellos pues no sabían en el momento qué era lo que tenían que hacer, y cuando ellos le dicen como que no tenían que seguir, ¿verdad?, llevando ese mensaje, ellos, ahí lo dice que se llenaron del Espíritu Santo y hablaron. ¿Y por qué lo hicieron también, o sea, sin ese miedo? Porque en Mateo 10, si buscamos un poquito para atrás, Mateo 10, capítulo 10, versículo del 17 al 20, 17 al 20, el mismo Jesús les dice, cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía, y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre que hablará en ustedes. Sintieron esa fuerza para poder hablar y defenderse ante todo. Cuando ellos llegan o sea, no tuvieron break a estas personas de apresarlo. Así que cuando ellos llegan a su casa, donde están reunidas esta primera comunidad, ellos rezan en una oración, todos juntos, ¿verdad?, dando gracias a Dios por lo que había sucedido, y ellos dicen ahí que sintieron nuevamente lo que se sintió ese día de Pentecostés. O sea, que cada vez que uno se une en esa oración, llega ese espíritu para llenarnos de esa fuerza y de esas ganas, ¿verdad? Y luego de esto, pues, pasan muchos milagros, muchos prodigios que ellos hacen, estos apóstoles, ¿verdad? Hasta que llega el momento de encontrarse con Pablo, que ya aquí Pablo, pues, sí era un perseguidor de los cristianos, pero no era que, como a veces decimos, de que él no creía en Dios, no. Él sí sabía quién era Dios, porque él era un discípulo de Gamaliel, que sale en ese momento cuando a Pedro y a Juan los apresan. Ahí sale este personaje de Gamaliel y dicen que él fue discípulo de él, que le enseñó todas las cosas de Dios. Aquí el único detalle es que no lo veía como Mesías a Jesús, sino que lo veía como un profeta más. Porque si se fijan bien, cuando leen el momento de su conversión, que lo llaman y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Sabes? No dice quién tú eres, quién me está hablando. O sea, él ya sabe quién le está hablando. Lo que no sabía que era Jesús, el Hijo. Y es ahí cuando él se convierte, porque le dice las cosas que van a pasar. Te vas a quedar sin vista y va a pasar estas cosas. Y es ahí cuando viene la conversión de Pablo completa, que la lleva a distintos lugares
De hecho, él se encuentra con los apóstoles. Ellos, claro que tienen miedo, pensando que él los va a matar también, pero luego se dan cuenta de su verdadera conversión. Y yo diría que él es uno de los más que habla del Espíritu Santo, porque lo habla si buscamos todas sus cartas, Romanos, Efesios, Gálatas, los Colosenses, los Corintios. Él está hablando de todas esas cosas. Si nos vamos un poquito a la primera de Corintios, capítulo 3, 16, él dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ya que él empieza a hablar de que habita en cada una de las personas, de que está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y dice que, ¿verdad? Cristo en adelante es el único templo verdadero que reside en la plenitud de Dios, pero ya nosotros venimos a ser ese templo que Él viene a residir en nosotros. Porque el templo de Dios además es el hogar de los creyentes, que somos todos nosotros, que es donde Él habita en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el cuerpo se refiere a que se manifiesta muy bien en la acción del Espíritu Santo en todo el hombre. Así lo explica y lo hace ver mejor, ¿verdad? En Romanos 8, capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9, donde dice: ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no les pertenecería. O sea, nos habla sobre esa vida en el Espíritu. Si vamos un poquito más, en el versículo 11 nos dice: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. O sea, este Espíritu vivo en la Trinidad está presente en la virtud de la redención obrada por Cristo en todos los hombres que se deja habitar por Él, y en toda la humanidad que lo reconoce y lo acoge. Su enseñanza también tiene como objeto ante todo la realidad divina, el misterio de Dios en sí mismo, pero también sus palabras y sus dones al hombre. Como escribe San Pablo en la Primera de Corintios, capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12, nos dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, y por Él entendemos lo que Dios nos ha regalado. O sea, la visión de que el Espíritu Santo da al creyente es una visión divina del mundo, de la vida y de la historia. O sea, una inteligencia de fe que hace elevar su mirada interior muy por encima de la dimensión humana, para poder descubrir toda la realización del plan de la providencia y el reflejo de la gloria de la Trinidad. Por esto, la liturgia de la antigua secuencia de la misa para la fiesta de Pentecostés nos invita a invocar: ven Espíritu Santo y danos un rayo de tu luz celestial. Ven Padre de los pobres que nos otorgas tus dones. Ven luz de los corazones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza. San Pablo nos dice de una manera especial en la oración, que llegue por medio de la oración. Si buscamos Romanos 8, versículo 26, nos dice, Romanos 8, versículo 26, nos dice: somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros sin palabras, como con gemidos. O sea que para Pablo el Espíritu Santo es el artífice interior de la auténtica oración. Él, mediante su divino influjo, penetra desde dentro de la oración humana y la introduce en lo más profundo de Dios. Si buscamos en Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, nos dice también que la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. O sea, el Espíritu Santo es aquel que derrama el amor de Dios en los corazones de todos nosotros los humanos de una forma sobreabundante, y hace que podamos tomar parte de ese amor. Por eso, por ese medio es que nosotros expresamos tan frecuente y coherente que con el lenguaje del apóstol, que podemos conocer mejor la acción del Espíritu Santo y la persona misma de aquel que obra en el hombre.
de un modo divino. Como dije, si a veces queremos buscar un poco más, porque claro, esto aquí que nosotros hacemos es un poquito para, como que esos tips, como uno dice, para ir buscando unas cositas, pues mira, podemos cogerlo, no pica, no muerde. Y como dije, saber más del Espíritu, Pablo lo dice en Romanos, Efesios, Corintios, Colosenses, Romanos. Hay muchas cartas para leer ahí, para aprender sobre el Espíritu Santo de parte de Pablo. Nada, mi gente, cualquier cosita nos pueden dejar en los comentarios lo que necesiten saber, lo que quieran hablar con nosotros, nos pueden escribir hasta por el Messenger si es posible. Y nada, de verdad, aparte de nosotros, sigan disfrutando de este taller que sigue por aquí para abajo un par de días hasta el domingo. Y se me cuidan, los quiero mucho, corillo.